Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que sintonizan Radio Mix Valle 32.1. Sean bienvenidos a su programa hablando de alcoholismo. Mi nombre es Gilberto y el enfoque de este programa es el informarle a usted, amable radioescucha, acerca de la terrible enfermedad del alma llamada alcoholismo, y para informarle acerca de AA Sección México y su método de recuperación, acerca de las agrupaciones y su funcionamiento. Todos los miércoles tenemos temas diferentes sobre el alcoholismo. Quédate y pregunta en este programa sobre tus dudas que tengas referente al alcoholismo y dando temas a los compañeros de AA, que aclaro, no son profesionales, solo nos hablan sobre la enfermedad del alcoholismo y parte de su experiencia. Y bueno, el día de hoy se encuentran con nosotros el compañero. Muy buenas tardes, ya escuchas, mi nombre es Juan y también pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hola Juan, seas bienvenido. Gracias. Y bueno, él pertenece a la comunidad de AA Sección México y el tema del día de hoy es la opinión del médico. Pero antes de dar inicio, vamos a leer el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Adelante, Juan. Sí. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es lo que a grandes rasgos nuestro enunciado que hace y no hace Alcohólicos Anónimos. Muy bien, bueno, ahí está el enunciado de AA, ¿verdad? Y también les vamos a dar el número de cabina, que es el 55 89 22 03 37. Se lo repito nuevamente, es el 55 89 22 03 37. También nos pueden contactar por Facebook, Spotify, Seno Radio y Google Podcasts. Y bueno, para aclarar sus dudas y hacer sus comentarios si así gusta usted, y damos inicio a este tema del día de hoy, que es la opinión del médico. Y bueno, Juan, ¿nos gustas compartir una información? Sí, les voy a comentar qué es el alcoholismo antes de dar inicio al tema, para que más o menos se tengan una idea y conozcan un poquito de qué es el alcoholismo y quién es un alcohólico. Primero me voy a permitir leer qué es el alcoholismo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera al alcoholismo como una enfermedad de carácter físico, psíquico, social y que además es progresiva, incurable y mortal. ¿Y quién es un alcohólico? En nuestro país, el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto de 1987 publicó la definición de la Secretaría de Salud respecto al enfermo alcohólico de la siguiente manera. Enfermo alcohólico es la persona que presenta de manera crónica o recurrente un desorden de la conducta caracterizado por la dependencia del alcohol, que lo conduce a la ingestión compulsiva de bebidas alcohólicas, de modo que interfiere con su salud, sus relaciones interpersonales y su capacidad de trabajo. Eso es lo que a grandes rasgos nos menciona qué es el alcoholismo y quién es un alcohólico. Bien. Muy bien, bueno, pues ahí está la información. Gracias, Juan, por compartirla, ¿verdad? Y bueno, el tema del día de hoy que ya habíamos comentado es la opinión del médico, ¿va? Dentro de lo que es AA Sección México, hay profesionales que trabajan conjuntamente con AA, y aquí tenemos un boletín, nosotros lo llamamos boletín a profesionales, en donde vienen las experiencias de aquellos médicos que han sabido parte de lo que es AA, ¿verdad? Y Juan, ¿gustas agregar algo a esto? Sí, de antemano sabemos que los profesionales han cooperado con nosotros desde hace muchos años atrás, desde que empezó a iniciar esta comunidad. Entonces han sido parte importante de nuestra comunidad, lo que han aportado el conocimiento de la ciencia médica
sobre la persona o los rasgos que más adelante ahorita en el boletín vamos a mencionar algunos rasgos de la personalidad del alcohólico. Y menciono que esto lo dictamina la ciencia médica, ya que sabemos que ella es la que aporta el conocimiento y nosotros solo aportamos la experiencia, pero han sido piezas fundamentales, personas importantes en la comunidad para hasta actualmente siguen cooperando con nosotros los profesionales en lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muy bien, Juan. Y bueno, voy a compartirles algo de lo que viene aquí en el boletín. Menciona, el 16 de noviembre de 1950 falleció uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, el apreciable Dr. Bob, quien se había ocupado personalmente y había ofrecido gratuitamente atención médica a 5,000 enfermos alcohólicos. A pesar de realizar este trabajo, se consideraba de la siguiente manera: yo solo era uno de los primeros eslabones de esa cadena de circunstancias providenciales que se llamaba AA. Gracias a su gran colaboración, Alcohólicos Anónimos cumplió 84 años. Millones de alcohólicos lograron su recuperación en más de 160 países. ¿De qué manera lo ha logrado? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Estas son algunas de las interrogantes que tienen algunos profesionales acerca de AA. Desde sus inicios, AA se ha caracterizado como una gran fraternidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, para así resolver su problema con la bebida y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. ¿Por qué una fraternidad? Bueno, no importa la clase social del individuo, el credo o religión que profese, ni cuán graves sean sus complicaciones emocionales, el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. ¿Y cómo lo logran mantener sus gastos? En AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras aportaciones voluntarias de cada uno de los miembros. Así es como inició AA, un alcohólico ayudando a otro alcohólico a dejar de beber, y eso se sigue siendo su único objetivo. Por ello no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No interviene en controversias, ni respalda ni se opone a ninguna causa, porque AA persigue un solo objetivo primordial: mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esto es lo que nos comparte el ingeniero Gustavo Rafael Jiménez Torres, custodio clase A. Y bueno, en esta experiencia del profesional es la entrevista a un médico rural del grupo San Francisco de Asís del distrito 3 del área de Tlaxcala. Y menciona: saludos cordiales desde Ecotelulco, Tlaxcala. Mi nombre es Sergio, soy alcohólico. Les comento que en el pueblo donde radico existe un consultorio médico a cargo del doctor J.M. Juárez Cano, con la intención de conocer más sobre el alcoholismo. En días pasados tuve una entrevista con él, misma que les envió con el propósito del boletín para profesionales, y lo cual enseguida reproduzco. Sergio: el alcoholismo es una enfermedad, el doctor menciona. Sí, la Asociación Médica Americana desde el 56 la considera como una enfermedad, y en 1977, de manera más completa, la OMS la nombra síndrome de dependencia del alcohol. El compañero Sergio menciona: ¿es una enfermedad hereditaria? El doctor comenta: si los estudios actuales del ADN demuestran que sí, hay una tendencia genética, por lo tanto existen personas ya predispuestas para desarrollar el alcoholismo. Juan, en tu experiencia que has tenido en los lugares a donde has transmitido el mensaje, ¿te ha pasado algo similar, algún comentario así? Sí, mencionabas ahorita al inicio como el doctor Bob, desde aquellos ayeres, tocando el punto de lo profesional. Sabemos que él también fue un médico cirujano profesional, que lo que ahorita hacíamos mención, ¿no? Como desde aquellos ayeres él ya había trabajado antes de su muerte con 5,000 alcohólicos. Entonces ahí es una clara evidencia de cómo parte del profesionalismo nos ha ayudado, ¿no? Ahorita hacíamos mención. Y eso me pone a reflexionar a mí, porque prácticamente ya estando yo en un grupo de Alcohólicos Anónimos,
pues me he dado cuenta que ese es mi único objetivo, llevar el mensaje a aquel alcohólico que aún sufre, ¿no? Es parte fundamental, vital para mí como alcohólico, transmitir ese mensaje. Y ahorita leías parte de la experiencia que narra ahí, cómo menciona el médico de lo del ADN. Yo en su momento también pensé que, o tuve ese punto de vista de que sí se heredaba, ¿no? Porque yo en mi familia, pues la mayoría es alcohólico, ya mucha familia de tiempo atrás mía ya ha muerto de alcoholismo, ¿no? Entonces yo en su momento sí llegué a pensar que era hereditario, ¿no? Vagamente, porque pues yo no soy médico ni tengo esa capacidad para yo interpretar esa parte, pero yo en su momento sí sentía eso, ¿no? Antes de llegar a la agrupación, y ahorita con lo que comenta el médico, pues en parte sí es hereditario, ¿no? Esos genes de la enfermedad del alcoholismo, que uno va desarrollando, ahí menciona ahorita, al tiempo, ¿no? Pero cabe señalar también que yo pienso y soy de la idea que antes de probar la primer copa yo ya traía esa enfermedad en mi alma, ¿no? En mi ser. Ya nada más lo que fue detonando mi enfermedad pues fueron las emociones, que actualmente estando en una agrupación pues me han enseñado esa parte de las emociones malsanas, que nada más el alcohol pues fue un detonante, una fuga de todo aquello que yo sentía, ¿no? Entonces al tiempo pues lo que me ha salvado la vida es llegar a una agrupación, pero sí efectivamente siempre la opinión de un médico es importante, y es de suma importancia porque te va nutriendo la mente, te va nutriendo de conocimiento en el aspecto, en su forma de ellos ya determinarlo como médicos, como profesionales, y a mí como enfermo alcohólico pues sí me sirve de mucho. Gracias, Juan. Cierto, ¿no? Hay una parte en una película que vi. La película se llama Noches de Vino y Rosas. En esa parte la persona, el hombre que invita a la mujer le comenta que si gusta una copa, ¿no? Y la mujer le responde que no es que no le trae mucho el alcohol, y él le comenta entonces qué es lo que te gusta, qué es lo que te agrada, y ella comenta pues el chocolate. Entonces la persona esta se para, va a la barra y le dice al cantinero que le sirva una bebida con chocolate, y se la da a la persona, a la dama, y la empieza a tomar, y de ahí le empieza a agarrar el gusto por el alcohol, pero con sabor a chocolate. De igual manera, en la experiencia que tengo, yo me daba cuenta que no me gustaban las bebidas amargas, me gustaban las bebidas dulces, y haciendo así un poco de memoria, yo recuerdo que mi padre le gustaban mucho las bebidas dulces, ¿no? Los brandies. Entonces él, al darme cuenta de eso, me doy cuenta que sí, ¿no? Es una enfermedad hereditaria. Y aquí el doctor lo reafirma, ¿no? Dice, sí, los estudios actuales del ADN demuestran que sí, hay una tendencia genética. Por lo tanto, existen personas ya predispuestas para desarrollar el alcoholismo. Es algo que yo al inicio pues no lo podía comprender, yo pensaba que yo lo había desarrollado por mí, ¿no? Pero me doy cuenta que sí, que anteriormente pues mi padre y mis abuelos pues eran personas enfermas de alcoholismo. Y bueno, el diálogo entre el doctor y Sergio, que aquí menciona, sigue, ¿va? Y comenta ¿qué es la personalidad alcohólica? Y el doctor le responde: el temperamento es heredado y viene junto con el cuerpo con el cual nacemos. El carácter se forma desde la infancia y es aprendido de todo lo que nos rodea. Juntos, el temperamento y el carácter forman la personalidad del individuo. En los enfermos alcohólicos se ha demostrado que tiene una personalidad emocional inmadura y deformada, que es una característica de los alcohólicos.
Y Sergio responde, si una persona tiene tendencia genética para el alcoholismo y además una personalidad alcohólica, ¿las probabilidades de convertirse en un enfermo alcohólico son mayores? Y el doctor le responde, por supuesto, las responsabilidades de enfermarse del alcoholismo son muy altas. Digamos que ya está condicionado para ser un alcohólico, desde mucho antes de tomar su primera copa o de tener su primer contacto con el alcohol. Juan, en tu experiencia, ¿te hacías estas preguntas? Si eras de genética o fue que tú iniciaste esto. Sí, ahí lo comenta el doctor, como uno ya viene predispuesto, ¿no? a ser alcohólico y ahorita hacía mención esa parte. Yo sí comparto esa opinión porque analizo mi vida, desde que empecé a beber y es cierto, ¿no? ¿Por qué? En base a lo que comenta el médico, en la genética, pues sí, ¿no? Ya hacíamos ahorita énfasis en esa parte de la familia alcohólica, ¿no? Desde mi padre, ahorita mencionabas los abuelos, las tías y así sucesivamente. Entonces sí, me doy cuenta que efectivamente heredé parte de eso, ¿no? Adelante menciona el doctor que como el alcohólico tiene esa formación de personalidad o de formación más bien, porque él hace una separación y es importante tocar este punto entre el temperamento y el carácter, ¿no? Y yo tenía unas ideas muy viejas en la cuestión de esa parte, ¿no? Y él aclara aquí que el temperamento se hereda y el carácter se forma y ya los dos juntos pues hacen una personalidad. Y personalidad como yo como alcohólico pues siempre fue muy deformada, ¿no? Muy mal en esa cuestión, ¿no? Entonces al estar en un grupo de alcohólicos anónimos aprendes a diferenciar esas dos partes, ¿no? Como tu temperamento y tu carácter que deformaron, ¿no? Te deformaron a ti como persona, ¿no? Pero al llegar a la agrupación empiezas a hacer esos cambios en ti, a corregir ese temperamento y a corregir esa personalidad deformada, ¿no? Empiezas a formarte un carácter, pero ya de una manera más sana, de una manera más consciente en cuanto a tu personalidad, porque pues yo recuerdo, ahorita estamos tocando el punto de la personalidad, pero yo recuerdo que cuando llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, pues ni siquiera entendía esa parte. Quiero pensar que hasta ni sabía que tenía una personalidad, ¿no? Porque pues en lo que cabe pues, siempre fui despersonalizado, ¿no? Siempre quise imitar a otras personas, siempre quise beber como otras personas, siempre quise hablar como otras personas. Entonces en mí no había una personalidad clara, ¿no? En cuestión del carácter pues tampoco, ¿no? Porque muchas veces yo confundí esa parte del carácter de aquella persona que agrede, que ofende, que grita, que pelea, ¿no? Y no, aquí lo aclara el médico, ese es un temperamento que se hereda también de la familia. Entonces, y al llegar a la agrupación, pues empiezo con los compañeros a analizar esta parte y darme cuenta dónde estoy mal, dónde tengo que ir corrigiendo mis defectos de personalidad que el alcohólico en su momento se encargó de distorsionarlos, de destruirlos, y yo fui partícipe de eso, ¿no? Entonces, es bueno escuchar la opinión del médico, como hacía mención hace rato, porque te va abriendo el panorama del cual yo en aquellos tiempos o en aquellos ayeres yo tenía, ¿no? Y totalmente erróneo, totalmente equivocado mi concepto de esas dos partes del temperamento y el carácter, ¿no? Y es bueno aprender a diferenciar porque ya separas, ya analizas cada parte y llegas a una conclusión, o tienes que llegar a una conclusión, en mi caso, sana, no perfecta, sana, para ir moldeándote nuevamente a una nueva vida, a una nueva versión, a una nueva personalidad
pero ya sin la dependencia del alcohol, ¿no? Ya sin la bebida. Entonces, sí se puede, nada más que tenemos que echarle ganitas en ese aspecto para entender y comprender en el aspecto de la opinión médica a la opinión o ideas que yo tenía erróneas, ¿no? Muy bien, Juan. Fíjate que hay un dato curioso, ¿no? Menciona Sergio, dice, en los enfermos alcohólicos se ha demostrado que tiene una personalidad emocional inmadura y deformada, que es una característica de los alcohólicos. Y cierto, anteriormente recuerdo que cuando a mis inicios del alcoholismo sufría por esa parte inmadura, ¿no? En Doblas la conocemos como infantiloide, ¿no? Ser una persona infantiloide. Y a través que va evolucionando el alcoholismo, sí noto esa parte, ¿no? De la irresponsabilidad, de tomar todo a broma, aunque la familia lo dijera así en buen sentido, en una forma seria, yo siempre lo tomaba todo a gracia, ¿no? Ahora mezclado con el alcohol, la inmadurez y tomado, pues ya tienes que imaginar cuántas locuras hacía, ¿no? Deformaba mi mente, mi ser, mi forma, el carácter, ¿no? Lo que menciona aquí. Y bueno, continuamos con el diálogo, ¿no? Que tiene Sergio y el doctor. Sergio le hace una pregunta ahora, dice, ¿cuáles son las características de una personalidad alcohólica? Y el doctor le responde, primero, la inmadurez de la personalidad, que le genera conductas desordenadas e infantiloides, es lo que ahorita comentábamos. Segunda, sentimiento de minusvalía, que le provoca baja autoestima y sentimiento de inferioridad. Tercera, inseguridad. Su proceso de seguridad que se adquiere en la infancia fue perturbado y ahora carece de confianza en sí mismo. Cuarta, conducta impulsiva. Reacciona más por emociones que por juicios personales. La sexta, tendencia a querer dependencia emocional en sus relaciones interpersonales. Tiene la necesidad de seguridad, pensamientos obsesivos, compulsivos y mitomanía. ¿Tendrás algún punto de vista en esto? Sí, claramente el médico lo menciona, ¿no? ¿Por qué lo menciona? Porque ellos ya se han dado a la tarea de estudiar y analizar profundamente la personalidad del enfermo alcohólico, ¿no? Y escuchando ahorita todo eso es cierto. Yo todas esas personalidades inmaduras y defectuosas, pues sí las tuve. Fíjate, ahí habla en la parte de que cómo te transforma el alcohol, que sabemos de antemano que el alcohol es poderoso, ¿no? Es astuto. Cómo al infiltrarse en tu cuerpo, cómo puedes tender a ser tan infantiloide, ahorita lo mencionabas, a ser dicharachero, a ser alegre, pues bufón, ¿no? De la fiesta, de lo que esté pasando ahí, de la reunión supuestamente o a la cual fuiste o estés, y la otra parte de cómo tu personalidad también se deforma en la cuestión de ponerte melancólico, de ponerte con bajo autoestima, con sentir que no sabes bailar, que no puedes bailar, que necesitas, y lo digo por experiencia, necesitaba yo de un trago para poder bailar, porque bueno, hasta la fecha no le hallo mucho al baile, pero en aquel entonces, para darme valor, pues bebía, porque yo decía, sí puedo bailar, pero necesitaba el alcohol como estimulante para que yo pudiera bailar, y efectivamente ya alcoholizado, pues ya sacaba a bailar a la dama, ¿no? Pues muchas veces me rechazaron y era lógico, ¿no? Porque pues ya yo alcoholizado y ya viendo que estaba haciendo yo puras inmadureces ahí, pues me rechazaban, ¿no? Y por ahí que una que otra pues accedía, pues ya te imaginarás, ¿no? Yo el tipo de baile que yo proporcionaba o que yo daba, ¿no? Pues pura... Pues yo sentía que bailaba a todo dar, ¿no? Porque te digo que es el efecto que causa el alcohol. Pero la realidad es que la gente que podría estar sobria, pues me veía, me imagino, y se reían de mí, ¿no? Porque pues si no sabes bailar y alcoholizado empiezas a hacer desfiguros,
pues es efectivamente inmadurez mental y emocional, ¿no? Más aparte, pues ya también sumamente alcoholizado, pues muchas veces de la alegría pasaba la tristeza, ¿no? Porque pues ya empezaba yo a empezar a llorar con esas canciones que de repente te traían algún recuerdo, ya sea familiar o de pareja o cualquier situación sentimental, y empezaba yo a llorar, ¿no? El alcohol removía todos esos escombros que yo tenía asentados, que yo tenía en calma. El alcohol se encargaba de todo, de provocar todo esas emociones, empezar a despertarlas, ¿no? Y empezar a empezar a llorar y a cantar, y ya te imaginarás, ¿no? Muchos aspectos de mi vida que pues para mí no fueron gratos llevarlos en aquel entonces, ¿no? Entonces el alcohol sí a mí me deformó mucho la personalidad, me deformó pues el carácter, la personalidad. Entonces de antemano te comentaba, al llegar a la agrupación, pues tienes que empezar con el padrino, como nosotros le llamamos, a empezar a trabajar esa parte, ¿no? Y él te va a empezar a explicar, compartiéndote su experiencia, y también sabemos de antemano que te tiene que ponerse uno a leer la literatura para empezarse a compaginar y a ver y entender y comprender por qué eran las causas de las cuales yo actuaba así, ¿no? Entonces, saben de antemano, ya lo mencionamos al inicio del programa, que el médico, como su opinión es de suma importancia para nosotros como enfermos alcohólicos, porque ellos te decía, hacen un análisis profundo de las características o personalidades del enfermo alcohólico, ¿no? Entonces, el enfermo alcohólico, sabemos nosotros que tiende mucho a pensar de más, a oír de más y a ver de más. Entonces ya te imaginarás, alcoholizado, pues muchas veces también me metí en problemas, porque ya te hacía mención ahorita, podría estar bailando mi pareja con otra persona y yo oía de más, ¿no? Yo decía, yo oía alcoholizado, oía, ¿no? O pensaba, ya están poniendo de acuerdo, ya la está citando, y ni siquiera pasaba, ¿no? Simplemente yo ya con el efecto del alcohol pues iba hasta buscar problemas, porque yo ya en mi mente había generado mucha locura, mucha distorsión. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que iba y agredía a aquella persona, ¿no? Y también a mi pareja. Ya te imaginarás, con palabras antisonantes, y echaba a perder la fiesta, se hacía el alboroto y todo eso, ¿no? Entonces, el alcohol siempre, en su momento, para mí, pues yo fui su vasallo, ¿no? Fui una persona que me despojó de mis facultades mentales, ¿no? Me despojó de la voluntad. Entonces ahora he aprendido en la agrupación el porqué de todas esas situaciones, el porqué de mi forma de actuar, a través de la literatura, a través del padrino, y a través también de escuchar este tipo de opiniones médicas, que lo mencionamos nuevamente. La opinión médica siempre ha sido de suma importancia. Entonces vas conjuntando de todo un poquito, y llegas a un punto donde entonces dices, ahora entiendo y comprendo por qué mi actuar, ¿no? Pero en su momento no sabía nada, no sabía lo que ahorita leías del médico, pues ni idea, ¿no? Que a lo mejor podía yo como que suponer o imaginar algo así, pero yo te puedo decir que era así como que muy vagamente. Pero ahorita ya cuando el médico confirma ahí en esta experiencia, te das cuenta que es cierto, que todo eso que menciona el médico, pues ese era yo, esa es la realidad. Y es cierto, ¿va? En la primera, la inmadurez que menciona aquí va de la personalidad, que uno no es inmaduro, ¿no? Luego a veces al tomar las decisiones, ¿no? Muchas veces que está seguro de hacer algo, algún proyecto, y a la mera hora se arrepiente, ¿no? Dice, no, mejor no, porque le falta confianza, ¿no? En sí mismo. La segunda que muestra aquí es el sentimiento de minusvalía o la baja autoestima. Y cierto, ¿verdad? Yo cuando tenía la autoestima o tenía un sentimiento de inferioridad, ¿qué era lo que hacía? Empezarme a comprar así ropas de marca, una que otra alhaja, porque me sentía menos que los demás, ¿no? Yo los veía todos los triunfadores, ¿no? Yo quería ser parte de ellos. Entonces, como sentía esa inferioridad,
empezaba a comprarme yo los halagos y mezclado con el alcohol, pues más me sobajaba, ¿no? No aguantaba, no toleraba ese tipo de gente que tenía, digamos, un buen carácter, una buena esencia. A mí me molestaba, no me sentía cómodo con esas personas, ¿no? Al final me enojaba con ellos. La tercera que menciona, la inseguridad, un proceso de seguridad que se adquiere en la infancia, fue perturbado. ¿Cierto? Va, la inseguridad en mí provocaba al no tener al depender de la gente, ¿no? Al decirles, oye, ¿sí me veo bien? ¿Sí me queda esto? El peinado que me hice, ¿sí me queda bien? Porque no estaba seguro de mí mismo, ¿no? Me faltaba mucha confianza. La cuarta, la conducta impulsiva. Reacciona más por emociones que por juicios personales. Y real, ¿no? Ya alcoholizado, como comentabas, Juan, ya transcribe uno, ¿no? Ya no, o sea, estando en algún lugar, alguien pasaba y me tocaba así con el hombro, pues no, yo no racionaba conscientemente, no era la emoción la que provocaba, ¿no? La ira desatada, ¿no? Me paraba y empezara a reclamar, ¿no? Por lo que había sucedido. La sexta, tendencia a crear dependencias emocionales. Y cierto, ¿no? Cuando tengo las primeras novias empiezo a agarrar mi dependencia hacia las mujeres, ¿no? Al ser dependiente de ellas, ¿no? Y el empezar pues a sufrirle, ¿no? Porque pues ya no me querían, me cortaban y no tenía ese valor, ¿va? Ni el amor propio para poder seguir adelante. Y bueno, aquí menciona otra, el Sergio, aquí da otra pregunta y menciona, ¿es posible que existan familias alcohólicas? Y el doctor le responde, claro, si padre o madre son enfermos alcohólicos, ya dije que existe un factor hereditario, pero que sus hijos sean alcohólicos. Además, cuando los hijos aún son niños, aprenden lo que ven de sus padres, alcohólicos, y ellos seguramente copiarán los mismos moldes o actitudes. El ciclo se repite. Por otra parte, si solo un miembro de la familia es un enfermo alcohólico, enfermará a los demás integrantes de la familia y todos ellos, aunque no beban, vivirán el infierno emocional del alcoholismo. ¿Tienes algún punto de vista en esto, Juan? Sí, te digo que la opinión de este médico es de importancia y te hace recordar, ¿no? Porque exactamente yo recuerdo que mi padre pues, siempre fue alcohólico, ¿no? Siempre, cada 8 días, si no mal recuerdo, ahorita hablaba de la niñez, yo estaba chavo, estaba niño, pues tendría como unos 9, 10 años, más o menos recuerdo. Mi papá ya era un alcohólicazo, ¿no? Una persona que a veces llevaba amistades a convivir a la casa y empezaban a beber. No sé si a ti te pasó, pero a mí en la cuestión de que luego hasta me mandaba por las cervezas, ¿no? En la bolsita, vete, tráeme 2 y ve con tal persona porque ahí están bien frías y etcétera. Entonces yo de ahí ya empezaba a ver que mi padre se alcoholizaba, ¿no? Más aparte, pues yo de niño, pues sí, cuando él ya estaba sumamente alcoholizado, pues sí me daba miedo porque, pues imagínate yo chaval y él, pues, sumamente alcoholizado, siempre fue una persona agresiva. Siempre su personalidad que él tenía cuando bebía era agresiva, ¿no? Porque empezaba a discutir con mi madre y al punto que llegaba y la agredía ya físicamente, ¿no? Entonces, pues uno de chavito pues se metía abajo de la cama o te tapabas con las cobijas, pero en lo que se refería al alcoholismo, perdón, a la bebida, pues sí, porque ya con el tiempo me empecé a tener esa curiosidad de qué se podía sentir o qué se sentía con el alcohol, ¿no? Porque yo recuerdo que de chavo fui una persona muy tranquila, muy tímida, entonces yo decía, pues si bebo, a lo mejor me voy a poner como mi papá, ¿no? Así voy a tener un temperamento, que ahora sé que es temperamento, en aquel tiempo carácter, de decir, no, pues soy agresivo y cualquiera que me vea se va a espantar y cosas así que pensaba yo de chavo, ¿no? Pero pues la realidad es que no es así. En esa cuestión conmigo, pues cuando yo recuerdo que empecé a beber, yo no fui agresivo. Yo cuando recuerdo que empecé a beber fue más por por los sentimientos, por por sentirme solo,
por ver los problemas con mis padres, la familia, ¿no? Mis hermanos, todo eso, ¿no? De que no tiene una madurez mental ni emocional, y pues lo primero que puedes hacer en aquel tiempo, pues, o podía hacer yo, pues era recurrir a la botella, ¿no? Pero el ejemplo ahí estaba, y tarde o temprano caí en las redes del alcoholismo, ¿no? Ahora también menciona el médico, si nada más hay una persona alcohólica en la casa, puede enfermar a los demás, ¿no? Y es cierto, bueno, en aquel tiempo yo recuerdo que mi madre no bebía, nunca bebió. Yo quiero pensar que porque nunca le gustó por las actitudes de mi padre, pero actualmente por ahí he conocido amistades que sus parejas no son alcohólicas, pero ¿qué crees? Que de repente ellos empiezan a beber y y como yo conozco a sus parejas en la cuestión de amistad, veo que ellas no bebían y ahora actualmente beben. Y cuando de repente por ahí los encuentro, los visito, he hecho ese comentario, no, oye, si tú no bebías. Y me dice la persona, no, nada más una para la sed, nada más aquí para convivir con él. Y yo agarro y me quedo pensando, ¿no? Entonces lo que ahorita decías, cómo el enfermo va enfermando a las demás personas. Claro, el que quiera y el que guste adentrarse en el alcoholismo, ¿no? En la bebida, porque te comento, mi madre, pues, no recuerdo si mi padre le invitó, nunca supe, porque tío estaba chavo, pero mi madre no bebía en ese tiempo cuando estaba con mi papá. Pero fíjate que recordando ya más adelante, cuando mis padres se separan, ahora entiendo por qué el actuar de mi madre. Después, con el tiempo, sí empezó a beber, pero ya separada de mi padre. Ahora entiendo por qué bebía, ¿no? Igualmente, pues por todo el resentimiento que tenía hacia él, y malos recuerdos y tristeza y todo ese tipo de cuestiones que tiene el enfermo alcohólico, ¿no? Pero al tiempo, no duró mucho mi madre en el aspecto de estar en la bebida, ¿no? Porque al tiempo lo dejó. Yo puedo así, más o menos, unos 2 años agarró así el trago, pero de repente ya dejó de beber. Nunca le pregunté cómo le hizo ni nada, pero la idea fue que ya no bebió más. Actualmente pues ya mi madre está mayor, ya mucho menos bebe, pero hay personas que sí se van adentrando por la pareja, ¿no? Que le dice, pues tómate convive conmigo. O puede ser que en ese aspecto pueda entrar el chantaje ya también emocional, ¿no? Del alcohólico, porque sabemos que el alcohólico, pues somos actores en diferentes escenarios, ¿no? Puede decir, mira, si no me tomas una conmigo, me voy a salir, ¿sí? Me voy a ir con mis cuates, ¿qué prefieres? Ahí es donde digo que entra la manipulación, o te la tomas conmigo, o me salgo. Y si tú no quieres beber, pues no quiero. ¿Y qué hace el alcohólico? Busca pretexto y dice, pues entonces me voy con los cuates. Y si fuera al revés, pues ¿qué dice? ¿Me quedo? Órale, pues, vete, tráete las cervezas y vamos a empezar a beber. ¿Y qué pasa? Lo que ahorita decíamos, empieza a enfermar a la otra persona. De una o de otra manera, la está adentrando en la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Entonces, sí son muchas cosas que mucha gente actualmente, como yo en su momento, no entendía por qué, por el desconocimiento, porque sabemos de antemano que todavía hay mucha gente que piensa que es un vicio, ¿no? Que no sabe que es una enfermedad. Lo que han dictaminado los médicos desde el 54, ya hacía mención al inicio del programa, cómo empezó todo esto los empezaron a determinar como una enfermedad, ¿no? Y actualmente pues con más razón. Entonces, a través de que no hay conocimiento sobre esta enfermedad, pues piensan que es un vicio y dicen, no me va a pasar nada, ¿no? Pues me echo unas con él, pero no saben que nosotros actualmente ya sabemos que es progresiva, que va a empezar con 1, después 2, después 3 y así, hasta cuando menos sienta ya va a estar bien adentrada, ¿no? Entonces ahí cae la respuesta a lo que ahorita leías. Entonces el enfermo alcohólico ya enfermó a la pareja de alcoholismo, y de ahí el ejemplo que hablabas, los hijos. Pues mis papás toman, son bien alegres cuando están tomados o agresivos, qué sé yo, pero el ejemplo ya está sembrado. Entonces ahí se empieza a hacer una cadenita de las familias alcohólicas. Cierto, ¿verdad? Fíjate ahorita el comentario, ¿no?, que hace aquí el doctor en el boletín a profesionales.
asimila mucho a la experiencia que tuve, ¿no? A un inicio mi padre era el que bebía. Entonces mi hermano empieza a copiar sus moldes de él, ¿no? Pasa la adolescencia mi hermano, y yo empiezo a copiar los moldes de mi hermano y los de mi padre, ¿no? Y voy creciendo con ese tipo de conducta, ¿no? Mi autoengaño pensaba que así era vivir, ¿no? El irse a trabajar, tomar fines de semana y ya, o sea, no había problema, ¿no? Y yo veía el trato que les daban mis tíos a mis tías, y era de golpearlas, humillarlas y todo eso. Yo voy creciendo con ese patrón de conducta, ¿no? Entonces repetía lo mismo, no había no podía yo cortar ese lazo, ¿no? De ser diferente, ¿no? O sea, se van copiando los mismos moldes. Lo que comenta aquí el doctor, ¿no? Es curioso, ¿no? Fíjate, aquí otra pregunta que hace Sergio y menciona: cuando un alcohólico en proceso de recuperación quiere conocer por qué enfermó de alcoholismo, ¿qué debe de hacer? Y el doctor le responde: tiene que ir al origen de la enfermedad, eso es, investigar el cuidado, el trato y la educación que recibió de sus padres, principalmente de la madre, cuando el periodo comprendido desde el nacimiento hasta que tenía 8 o 9 años, que es la etapa principal de su desarrollo mental y emocional. Y Sergio le responde: debe dejar de beber, controla el alcoholismo. Y el doctor le responde: beber alcohol no es en sí mismo la enfermedad. Beber alcohol no es totalmente el alcoholismo, es solo un síntoma de una gran enfermedad que inició cuando era niño. E incluso al dejar de beber, si no recibe terapia, manifiesta mayormente sus defectos de carácter, sus trastornos afectivos y de conducta. Por lo tanto, dejar de beber es solo una parte de todo un proceso de recuperación. ¿Tu punto de vista, Juan? Sí, te digo que toda esa experiencia y análisis que han hecho los médicos, y en este médico que estamos tocando ahorita, su opinión, él ahí lo menciona, ¿no? Como desde la niñez, lo que ahorita hablábamos, ¿no? Como dice él, de los 8 a los 9 años, tu mente ya empieza a captar y a ver ciertas cosas, analizar ciertas cosas que, pues que además de más niño no notabas o no te dabas cuenta, ¿no? Cómo fue tu educación, ahí menciona, ¿no? Cómo fue la raíz, ¿no? de tu enfermedad, que dice el doctor que el alcohol nada más fue lo que hemos dicho, fue un detonante, y esa parte de darnos cuenta del por qué bebíamos, ya llegar a la agrupación los compañeros de tiempo nos enseñan esa parte, te digo, la literatura también nos nutre mucho, pero nos van mostrando con su experiencia el por qué bebíamos. Sabemos que ahora yo sé que son por las emociones malsanas que tenía, o como dice nuestro enunciado, no por una alegría o una tristeza. O sea, de alguna manera o de otra, el alcohólico, como yo, bebía por todo y por nada, ¿no? Pero atrás de todo esto ya había una raíz, ya había una mala educación en la cuestión del alcoholismo, los ejemplos que ahorita hablábamos, malos ejemplos de mi padre en aquel tiempo que yo veía de niño, que sé ahora en una agrupación, comento esto para que no se confunda mi punto de vista, que no había culpables. Yo al llegar a la agrupación, yo ya no puedo decir es que yo viví porque mi padre, estamos analizando este punto, pero al llegar a la agrupación te hacen ver que tú fuiste responsable de eso, que si hay ciertas, ahorita hablábamos, ¿no? Que la se hereda y que la genética y que ya venías predestinado a ser un alcohólico, pero al final de cuentas yo tomé esa decisión, ¿no? Porque yo sí te podría decir que mi padre nunca me obligó, nunca me dijo, a ver, siéntate aquí conmigo y vamos a beber los dos, y no, sino yo al tiempo decidí empezarme a alcoholizar. Esto va unado a la obsesión mental, y va unado a mis malas emociones, y también te decía ahorita tristezas o alegrías. Entonces es importante analizar todo el por qué y cómo y de qué manera se fue empezando a desarrollar mi alcoholismo, ¿no? Te digo, ahora ya estando en el grupo, pues he aprendido mucho
haber aprendido mucho. Ahora te puedo decir, mi padre ya en paz descanse, ya murió, pero si estuviera vivo, podría decirte que podría invitarlo a la agrupación, pero pues el hubiera no existe, ¿no? Pero de alguna manera con todo esto que vamos aprendiendo, se lo podemos compartir a otra persona que aún sufre, ¿no? Otro alcohólico que desconoce todo esto, porque sabemos que hay mucho desconocimiento sobre esta enfermedad, ¿no? Sabemos que esto agarra parejo, ¿no? No importa la clase social, el estatus, no importa la raza, el credo, nada. El alcoholismo agarra parejo. Entonces, yo como enfermo alcohólico tengo esa oportunidad de todo lo que voy aprendiendo que antes o ni siquiera llegué a imaginar, ir y aprendiendo y conociendo de mi enfermedad, podérsela compartir a otra persona que quizás desconozca de todo esto, ¿no? Entonces es vital llegar a una agrupación para mí y darme cuenta de la raíz de mi enfermedad, de dónde proviene, el por qué proviene, y son puntos buenos porque te digo, me van quitando dudas que yo en su momento pues llegué a tener, ¿no? Que llegué a dudar de sí, que no, que por qué, y ahora me ha quedado más claro el panorama en esa cuestión de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Bien, fíjate, aquí en lo que comenta el doctor, dice, tiene que ir al origen de la enfermedad. En nuestros 5 puntos básicos que tenemos, menciona el segundo, el análisis y la catarsis, ¿no? Dice que cuando llegas a la agrupación debes de empezarte a analizar el por qué vivías. Quiero pensar que el doctor quiere ver el origen de el motivo, o que nos demos cuenta lo que le dio origen, ¿no? a esa enfermedad, porque muchas de las veces como mencionabas, ¿no? Pensamos que eso es un vicio. A veces que él es vicioso, pero esto lo que comentaban que viene de más atrás, ¿no? de una raíz más profunda. Entonces esta parte que dice el médico es para que uno se analice y vea, ¿no? Fíjate, en la experiencia que yo traía, hoy comprendo por qué mi padre o mi madre me trataban de esa forma tan dura, ¿no? Porque ellos venían de la sierra, y su amor y su cariño era a base de gritos y golpes, ¿no? Así demostraban su cariño, su amor. Yo muchas veces al principio me resentía, ¿no? Ya, pues es que no me entienden, no me comprenden, y buscaba la fuga, ¿no? Porque yo veía que mi hermano, él cuando lo regañaban se salía y empezaba a ver y llegaba hasta el tercer, cuarto día, ¿no? Entonces yo quería copiar, o más bien copié ese ejemplo. Cuando ellos me agredían, yo agarraba y me salía y me iba a beber, ¿no? Entonces es una parte en la que tengo que analizarme y empezar, ¿no? Dentro de lo que es los 5 puntos básicos, el sanar, ¿no? La reparación conmigo mismo, ¿no? Sabemos de antemano que el resentimiento pues es el veneno puro para el enfermo alcohólico. Entonces esta parte yo creo que aquí entra eso, ¿no? Los 5 puntos básicos para ver quién lo originó, de dónde fue, y la reparación que debemos de hacer posteriormente a través del tiempo. Hay otra pregunta aquí que da Sergio, dice, ¿qué sucede cuando el alcohólico ya no tiene la muleta que es la botella? Y el doctor le responde, cuando el enfermo está alcoholizado puede enfrentar a las personas, tolerancia, mejor la frustración, las dificultades del trabajo, problemas domésticos, etc. Si deja de tener el pretexto del alcohol, tiene una persona siempre al punto de la explosión. Siente en carne viva los sentimientos y emociones que no sabe controlar. A flor de piel es un manojo de nervios, neurosis y violencia. ¿Alguna ocasión te ha pasado esto, Juan? Cuando dejas de beber, empieza la neurosis. Sí, mira, yo soy de la opinión de que todo ser humano tenemos cierto grado de neurosis. Nada más aquí lo que para mí como enfermo alcohólico, lo que la va a detonar en un grado ya más mayor, como decía el médico, es cuando tapas la botella, cuando ya no tienes ese lubricante que es el alcohol, ya no tienes esa fuga, ¿no? de probar un trago, empiezas a ponerte de malas, ¿no?
Y ahí es donde verdaderamente, desde mi punto de vista, viene el verdadero trabajo del alcohólico. Cambios de juicios y actitudes. Verdaderamente bajarle a esa neurosis, porque esa neurosis lo que nos va a conllevar es a dañar a la familia, ya no con actos sobre el alcohol, golpes quizás de, no sé, romper algo en casa, sino que ya va a ser en plena juicio, de que ya no estás bebiendo, pero estás lastimando y estás dañando con la boca, ¿no? Con la lengua, en la cuestión de tu forma de hablar, de expresarte. ¿Por qué? Porque empiezas a intolerarte, decía ahí, intolerancia mayor a frustración, o sea, empiezas a intolerarte, a ponerte de malas, te empiezas a frustrar y lo primero que haces, agarrar, y eso nos lo han dicho y lo hemos escuchado en experiencias, agarrar a los más débiles, o sea, encajarte o sobrepasarte con la gente más débil, que podría ser los hijos, podría ser la mujer en la cuestión de que la ataques moralmente con palabras antisonantes y todo eso empieza a dañar el alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay ese estimulante. Entonces, te decía, es donde empezamos a trabajar con nosotros mismos. Para mí eso es el verdadero trabajo, ¿no? Adentrarte en ti y empezar a desestresarte, a serenarte y empezar a entender a base de lo que vamos aprendiendo y conociendo que el alcohol nada más fue un detonante, que tienes que aprender a vivir sin el alcohol para no dañar a la familia, para no dañar tus relaciones interpersonales, ya lo mencionabas, puede ser un vecino, puede ser un amigo, la familia. Entonces, por eso te decía, ese es el verdadero trabajo, empezar a conocerte y empezar a enmendar tus defectos, a empezarlos a reducir. Sabemos de antemano que los defectos no van a desaparecer. Dice nuestra literatura, no vamos a quedar blancos como la nieve, pero sí podemos reducirlos, ver cuáles de los defectos son más sobresalientes en nosotros. En este caso podría ser a través de la intolerancia y a través de la neurosis pasar a la ira. Y sabemos que la ira ya desbordada, pues puedes irte ya a un extremo, ¿no? Entonces, por eso nos recomiendan estar en nuestra agrupación constantemente para ir trabajando todo eso, para ir trabajando, para ir viendo la raíz de por qué actúas así, de por qué si ya no está el alcohol, por qué te encajas con las personas, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que va a durar pues para toda la vida en lo que se refiere a la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Entonces, nosotros como alcohólicos, por eso estamos más bien pasando el mensaje en clínicas, en reclusorios, en centros de salud, precisamente para que la gente se dé cuenta, ahorita ya lo mencionabas, que no es un vicio, es una enfermedad. ¿Y por qué actúan así? ¿O por qué mucha gente se comporta de esta manera a cambio de personalidad o despersonalizado? Todo esto que estamos ahorita platicando, que la gente al llegar a la agrupación también se empieza a dar cuenta, con nuestra experiencia y de otros compañeros, el porqué de su actuar, el porqué ya cuando dejaron de beber actúan de esa manera, ¿no? Y ahí se les amplia un poquito más el panorama con nuestra experiencia y con la literatura. Cierto, ¿verdad? Fíjate lo que comenta el doctor. Y la experiencia es real, ¿no? Porque cuando yo me alcoholizaba y tenía problemas en el trabajo, discusión con los mismos compañeros del trabajo y todo, saliendo de la hora, pasaba a la tienda y me tomaba 1 o 2 tragos y me pasaba como hábil, ¿no? Bueno, por lo mientras voy a olvidar, mañana será diferente, ¿no? Pero no me estaba esperando el sábado o el domingo para poder alcoholizarme, porque era un pretexto que también buscaba, ¿no? Al igual con las parejas. Cuando tomaba decía, bueno, no hay problema, la aguanto, ¿no? La tolero. Pero ya que dejo el alcohol, al inicio empieza a salir esa neurosis, ¿no? Porque buscas la fuga, ya no toleras el trato, el carácter, ¿no? O sea, siempre vas a buscar una fuga, por eso lo menciona Sergio, ¿no? La muleta emocional, ¿no? De la botella. Ya antes en qué fugarte, ¿no? Y regresas, creo que a lo que decía la primera parte, ¿no? A ser un infantiloide. Ya empiezas a hacer berrinches por todo y por nada, ¿no? Pero ya sin el alcohol. Ándale, exacto, ¿no? Y esa botella lo comentabas, ¿no? Es un gran lubricante, ¿no? Para la tolerancia, para hacer entre comillas,
una buena persona tolerante, ¿no? Y sabemos que cuando no las quitan al inicio, pues sí es trabajo, ¿no? Pero a través del tiempo, como comentabas, se va mejorando eso, ¿no? A través de los 12 pasos de recuperación. Y aquí Sergio da otra pregunta. ¿Qué tratamiento recomienda usted para controlar la enfermedad del alcoholismo? Y el doctor le responde: no hay medicamento que lo curen o controlen, debido a que se trata de una enfermedad mental espiritual. Debe tratarse con terapia psicológica, con profesionales, psicólogos o psiquiatras. Lo que recomiendo siempre es que el enfermo acuda continuamente a un grupo de alcohólicos anónimos. La convivencia diaria con otros enfermos que tienen el mismo objetivo de dejar de beber le ayudará a mantenerse sobrio, y sin duda debe ser obediente con el programa de recuperación de la agrupación. Y Sergio nuevamente le hace la pregunta: si un enfermo alcohólico que está en AA deja de asistir al grupo y vuelve a beber, ¿qué le sucedió? Y el doctor le responde: esto comprueba que la incurabilidad de la enfermedad, que el potencial de sus emociones enfermas siempre va a estar allí, con él, en forma latente, y demuestra que el enfermo alcohólico no tiene el mínimo interés por cambiar sus actitudes y controlar la enfermedad. Juan, ¿nos darías tu punto de vista? Sí, lo que ahorita mencionabas, ¿no? Cómo las personas que vuelven a beber, sabemos de antemano que es porque no hay práctica del programa, Entonces, brevemente, pues les sugerimos que vayan a un grupo de alcohólicos anónimos, como ya lo menciona ahí el médico, porque sabemos que esta enfermedad no tiene cura. Esta enfermedad, nada más lo que a través de la práctica y como dice el médico, estar diario en la agrupación va deteniendo la enfermedad, nada más la detiene, que solo por hoy no vamos a beber. Entonces recomienda, ¿no?, psiquiatras, también un profesional, un psicólogo, o como ya lo hablabas ahorita en nuestro método de recuperación, con un compañero que esté practicando este programa. Entonces, ya para terminar sería hacerles la invitación que vayan a un grupo de alcohólicos anónimos, y como dice el médico, a través de muchas experiencias van a empezar a identificarse con nosotros, bueno, yo como enfermo alcohólico, con otros enfermos alcohólicos que están en mi agrupación, y que te voy a ser honesto, que me ha ayudado y me ha servido mucho. Muy bien, pues gracias Juan por compartirnos algo de la experiencia, ¿va? Y bueno, todavía nos faltan algunos puntos más sobre este boletín. Esperemos la próxima semana tocar el mismo punto, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Sí, estaría bien. Y bueno, pues el día de hoy le damos las gracias a Alexis y a los directivos de Radio Mix Valle 32.1 por el espacio que le dan a AA Sección México. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora aquí en Radio Mix Valle 32.1 para hablar más sobre el alcoholismo. De mi parte es todo, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima semana. Gracias.